Si usted dispone en esta mañana su corazón, va a recibir una gran bendición a través de este mensaje. Es un mensaje que he compartido en otras ocasiones, no recientemente, pero lo he compartido y creo que la mayoría de las personas que me escuchan, al no darle la importancia que tiene el mensaje, se pierden de algo muy hermoso para sus vidas. Este es un mensaje cuyo poder parece como si estuviera oculto entre las páginas de la Biblia porque no aparece abiertamente. Sin embargo, aquellos que son cuidadosos y ponen atención pueden encontrar en verdad un instrumento de gran bendición para sus vidas. Quiero hablarle acerca de el denominador o lo que caracteriza a todas las personas que tienen éxito en lo que hacen. Y cuando digo éxito, por favor, no se vaya con la idea de que estoy hablando del término éxito como se maneja muy popularmente. El término que yo utilizo para éxito es el que viene en la Biblia. Es el que se logre aquello que usted pretende hacer. Y estoy hablando de que se pueda alcanzar un propósito bueno, benéfico para su vida. En la Escritura aparece esa palabra una vez en el libro de Nehemías, cuando él ora y le dice: Señor, concédeme buen éxito. ¿Sí? Es una palabra bíblica. Antes que fuera utilizada en el mundo como hoy, está en la Escritura. Porque todos queremos tener éxito en lo que hacemos, ¿verdad que sí? Usted quiere tener éxito en la educación de sus hijos. Usted quiere tener éxito al hacer algún tipo de negocio. Usted quiere ser exitoso en su profesión o en su actividad comercial. Creo que ninguno de nosotros empezamos a hacer algo pensando en perder, ¿verdad que no? Siempre que realizamos una tarea o labor estamos pensando en el beneficio, alcanzar un objetivo o lograr una meta. Así que esto no es un mensaje humanista. Es un mensaje 100% basado en la palabra de Dios. Quiero hablarte del denominador común o la característica sobresaliente de todas las personas que tienen éxito en lo que hacen, sea lo que sea. Porque existe la equivocada creencia de que el éxito se logra con trabajo duro. Yo he escuchado a muchas personas: usted trabaje duro y va a ser exitoso. Eso no es cierto. Conozco a muchas personas bien trabajadoras que no tienen éxito. También te puedo decir que no es asunto de la buena suerte, porque están los que se van al extremo, están haciendo por acá changuitos de que le vaya a suceder lo que están deseando, o ya le están pidiendo a unas extrañas deidades de que le favorezcan y alineen los astros para que las cosas funcionen. Tampoco es un asunto de suerte, pero tampoco es una habilidad para relacionarse. Conozco personas con habilidades relacionales muy buenas, no son exitosos. Entonces, ¿en qué consiste? De eso le voy a hablar. Le voy a hablar de atender primero lo que es importante. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender esta gran lección. Ayúdanos, Señor, a abrazar esta verdad, a apropiarnos, Señor, del significado real de lo que significa esta palabra. Te quiero pedir que sea tal la bendición que tus hijos puedan encontrar una riqueza continua, Señor, en lo que voy a compartir. No porque es mi palabra, ni mi consejo, ni la forma en la que lo presento, sino porque es tu palabra que tiene una vigencia eterna, Señor. Y si está en tu palabra, Señor, es para nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 21, responde una pregunta que yo me he hecho en alguna ocasión. ¿Dios prioriza? Esa es una pregunta que yo me he hecho para poder compartirle a otras personas y decirles: vamos a imitar a Dios, porque la Escritura nos dice que seamos imitadores de Dios. Entonces yo me hago la pregunta:
Dios prioriza. Tengo una constancia en la Biblia, una demostración en algún pasaje de que Dios priorice, que acomoda las cosas en cierto orden para ejecutarlas. Vamos a ver esta verdad a través de la vida de un personaje a quien todos nosotros amamos, el rey David. Este hombre fue el más grande y destacado rey que ha tenido Israel. En toda su historia es el más grande de todos los reyes. Un gran hombre de Dios que nos da una serie de enseñanzas maravillosas. Y en 2 Samuel 6:21, una declaración interesante que hace él cuando llega a la ciudad y acaba de traer el arca, y él en una gran celebración, en un gran momento de adoración, le provoca una molestia a su esposa. Su esposa se llamaba Mical. Esta mujer era hija del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. El segundo y más importante y exitoso fue el rey David. Pero él fue el segundo. Y este rey, cuando permitió la entrada del arca, estaba tan lleno de gozo y tan lleno de alegría, porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios entrando a la ciudad. Él empezó a danzar, empezó a exaltar el nombre del Señor, pero lo hizo de una forma muy abierta, sin timidez, sin pensar en quién lo estaba viendo. No le importó danzar. Quién sabe cómo habrá danzado, la Biblia no nos dice, pero provocó el desagrado de Mical. No le gustó a Mical semejante danza. Ella se sintió como pena ajena. Dijo: ay, ¿cómo mi marido está haciendo este show delante de la gente? Y ese pequeño incidente, lo que dice David, me muestra que Dios prioriza. 2 Samuel 6:21, entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, diga conmigo, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, hasta ahí, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Estas palabras tienen oculto el germen de lo que quiero hablar, o sea, de la semilla de lo que quiero hablarte en esta mañana. Déjeme comenzar diciéndole qué es una prioridad. Para saber si Dios prioriza primero, pues hay que saber qué significa la palabra prioridad. Según un diccionario sencillo, nada especial, dice que es cualidad de anterior o primero. O sea, que debido a las cualidades que tiene a algo o a alguien, se le coloca antes que todo, ¿sí? O primero que los demás. Una prioridad, debido a ciertas cualidades que tiene, va a ocupar el primer lugar. O sea que usted tiene que colocarlo ahí forzosamente, porque si de lo contrario no lo hace, o sea, si usted no quiere poner eso en primer lugar y pone otra cosa, entonces usted está alterando el logro, el éxito de lo que está haciendo. La mayoría de nosotros lo que hacemos en la vida es: hazlo porque es urgente, hazlo porque este es el día que hay que hacerlo, hazlo porque te lo mando yo. Es más, hazlo porque así lo aprendimos desde que éramos niños, desde que éramos niñas. Así, hazlo porque lo dijo la tatarabisabuelita, quién sabe quién, y así lo dejó. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, no importa las prioridades. Lo hacemos sin siquiera pensar cuál es el orden que debe llevar algo. Las prioridades son muy importantes para hacer bien las cosas. ¿Por qué muchas personas no tienen éxito? Porque simple y sencillamente viven la vida al día. No priorizan. No se ponen a pensar: ¿debe de haber un orden en que yo haga las cosas? Este mensaje puede parecerte no cristiano,
pero ahorita te vas a quedar con el ojo cuadrado y te prometo que vas a salir ahí de a la puerta contento por una parte y deprimido por la otra. O sea, la parte contenta va a ser: gracias, Señor, porque me mostraste lo deprimente que he hecho las cosas. ¿Ve? ¿Por qué está mezclado? Va a salir contento porque va a entender algunas de las cosas que Dios quiso desde hace mucho tiempo mostrarle, porque usted está viviendo las consecuencias de no haber dado la importancia a las prioridades. O sea que hizo las cosas como le vinieron a la mano, como lo forzaron las circunstancias o las personas. No se detuvo a pensar qué lugar ocupan o qué lugar deben ocupar entre sus actividades. Así que prioridad es la cualidad de anterior o primero, lo que debe de estar al principio, lo cual lleva a esta palabra. Cuando hablamos de prioridades, estamos hablando de lo que yo prefiero por encima de otra cosa. Cuando hablo de prioridades me refiero a aquello que yo decido colocar antes o por encima de cualquier otra cosa. Y entonces sé que eso es mi prioridad. Yo sé fácilmente cuál es la prioridad de las personas en pocos minutos de estar sentado con la persona. Porque lo dice con sus propios labios, no en estas palabras, pero palabras parecidas. Esto es lo que ocupa el primer lugar en mi vida. No necesito discernimiento, no necesito que el Espíritu Santo venga y me revele. Basta con que la persona habla de lo que le da el primer lugar, lo que prefiere por encima de lo demás, para saber si la persona tiene orden o no. El problema es que muchos creyentes llegan y le dicen: Dios, es que yo quiero que tú me bendigas. Y Dios te dice: sí, pero pon orden, prioriza y entonces yo voy a estar contigo. No, pero Señor, yo lo que quiero es un milagro como el que hiciste con el que estaba muerto. No, hombre. Pero el muerto sí requiere de mi poder. Para yo bendecirte, que tú tengas éxito, requiere que hagas las cosas en orden de importancia. No que hagas las cosas por hacerlas, es qué es importante y lo saco de la posición en la que está y lo coloco al principio. La vida de nosotros, muchos de nosotros, es un desastre, mis queridos hermanos, o desorden, porque le hemos dado preferencia a algo que no lo debe de tener. Y ahí está, ocupando un lugar preferencial. Le inviertes tiempo, le dedicas horas y de pronto te preguntas: ¿qué pasó aquí? Dios te dice: pues no sé, a ver, chécale, ¿qué lugar tienen las cosas importantes en tu vida? Y te vas a dar cuenta que debido a descuidos fue que ahora tienes cierto tipo de problemas, porque no ocuparon el lugar de importancia. Antes de venir a compartirte esto, observé el siguiente versículo que nunca antes me había tomado el tiempo para verlo. ¿Dios prioriza? Diga conmigo: sí. Aunque no lo vea todavía, pero ya al final lo va a ver con claridad. ¿Dios prioriza? Sí. Y aquí lo está diciendo David. Vea lo que dice. Voy a volver a repetirlo. 2 Samuel 6:21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió. ¿En qué? ¿En qué? En preferencia. Dios dijo: prefiero, es más importante para mí colocar a David para que sea mi rey en Israel que cualquier otra cosa. Aquí está hablando David de una realidad espiritual que está muy oculta para la mayoría de nosotros. Dios sí prefiere hacer las cosas
con cierto orden. Él, de acuerdo a sus planes, prioriza. En ese momento de la historia de Israel era necesario que el primer rey fuera el mejor. Pero como Saúl no fue escogido por Dios, sino por el pueblo, no contaba con esa bendición. ¿Sabía usted esto? El primer rey de Israel no lo colocó ahí Dios. Pero si el pueblo hubiera esperado, el primer rey, ¿quién hubiera sido? David. Claro que hubiera sido David. Pero aquí vemos una enseñanza maravillosa. Cada actividad tiene ciertas etapas. Todo lo que usted hace tiene ciertas etapas. No lo hace de una sola vez. Son pasitos los que usted da para cualquier cosa. No lo hace todo a la vez. El único que puede hacer eso todo a la vez es Dios. Pero cuando se trata de los hombres, Dios lo hace en etapas o pasos para llevarse a cabo. Y cada parte tiene importancia, pero no es la misma. Y si usted le da importancia a una parte de la etapa que no tiene importancia, entonces el efecto cambia. Por eso falta mucho éxito en las cosas que hacemos, porque algo no está ocupando el primer lugar. Si a mí vienen y me dicen, pastor, Dios ya escuchó la oración que usted hizo. Ay Dios, ¿de cuál me estás hablando? Aquí entre nos hay una que no le hago, hay nada más que en el fondo de mi corazoncito, ahí está latente. Nunca se la he hecho. Pero yo sé que Él mira mi corazón y algún día me va a dar ese gustito. ¿Sí? Hay 3 ciudades que quiero visitar antes de que el Señor me lleve: Hong Kong, Dubái y Nueva York. ¿Por qué? Porque me fascinan los edificios altos. Me encantan, me fascina ver edificios grandes. ¿Por qué? No lo sé. Pero no se la hago, no le estoy diciendo, Señor, llévame. No, en el fondo de mi corazón estoy allí. ¿Ok? Vamos a suponer que yo determino hacer el viaje. ¿Qué debe ser primero? Piense por un momento, yo quiero realizar ese viaje. ¿Qué me aconsejaría que haga primero? Yo sé que algunos de ustedes están poniéndose espirituales y hay que orar. Está bien. Sí. Pero hábleme de cierto orden de prioridades. Para que usted se pueda entender bien las etapas en las que se hace algo y vea que no es como a veces nos imaginamos. En un viaje hay cosas forzosamente que son primero. ¿Sí? Yo tengo un conflicto, tengo que ver costos. Tengo que ver fechas. Tengo que ver también condiciones. Porque yo puedo estar muy entusiasmado de ir a Dubái, pero ahí no aceptan gente guapa. Entonces, ¿cómo voy a entrar? Digo, tengo que enterarme, ¿no? ¿Ve a lo que me refiero? Pero ¿qué hacemos? Todos nosotros lo juntamos todo en un bloquecito, en un paquetito, y pensamos que porque quiero ir, voy a llegar. Y en el camino, ¿cuántos problemas aparecen? Porque usted nunca se tomó el tiempo de hacer las cosas por orden de importancia, porque no quiso, porque una versión mexicana dice algo así como que vamos y allá lo resolvemos. Y esa mentalidad nos afecta profundamente. Yo tengo que detenerme y observar detenidamente qué prefiero. Tengo que darle la preferencia a algunas cosas por las otras. No pueden ocupar la misma importancia. Lo primero nunca debe de estar en cuarto, quinto lugar. Tengo que sacarlo de ahí y pasarlo. El problema es que a veces lo primero es lo que menos quiero hacer.
y me disfruto, ya me deleito en Hong Kong, en Dubái, en Nueva York, en mi imaginación. Pero como hay algo que primero no quiero hacer, nunca voy a tener éxito. Nunca lo voy a lograr porque evado las cosas importantes. 11 veces en el Antiguo Testamento dice, yo les hablé, dice Dios, fíjate, desde temprano. O sea, primero, lo primerito que hice, 11 veces dice el pasaje así como va. Yo les hablé desde temprano y sin cesar, y no me escuchasteis. ¿Qué es lo primero para Dios? Hacerte saber su palabra. En capítulo 1 de Génesis, al principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dios prioriza? La respuesta es sí. Más de 7 veces Jesús en los evangelios dice, primero ve y, primero y, primero y. ¿Y qué pasa nosotros? ¿Qué hacemos? Ese primero, como no le damos importancia, lo pasamos a un punto distinto y decimos, eso ya lo arreglaré después. Lo voy a pasar para otro día que me sienta mejor. Y entonces Dios mismo está viendo que tú estás violando un principio de orden que te lleva al éxito. Y lo que Dios va a hacer es que un día, un 17 de julio del 2022, levanta al pastor y te dice, no seas así. No sigas con ese estilo. Tienes que hacer un esfuerzo y darle importancia a lo que tiene importancia, no a lo que no tiene importancia. ¿Sabes cómo se protegió David de la acusación que le hizo su esposa? Entendiendo las prioridades de Dios. Cuando Mical llega y le dijo, qué cosa tan penosa, qué vergüenza, tú te exhibiste ahí delante de toda la gente. David le contestó, fue en presencia del Señor, el cual me escogió a mí en preferencia a tu padre. ¿Qué hizo David? Le dio importancia a las prioridades. Primero, lo que dice Dios, y después, que ruede el mundo. Y si a ti no te gustó, pues no te lo comas. Hay cosas que a la gente no le va a gustar, pero si usted tiene prioridades, debe seguirlas. Si usted conoce lo que Dios dice que coloques en primer lugar, debes hacer lo demás a otro lado, como el joven que llega con Jesús y le dice, sígueme, y le contesta, voy primero. ¿Primero qué? A ver si sabe. Déjame primero entierro a mi padre y luego te sigo. ¿Sabes qué? Hágale conmigo. ¿Sí? Si tú violas las prioridades de Dios, todo lo demás está alterado. Esta lección, por básica que parezca, la mayoría de nosotros la dejamos al último. Yo he sufrido enormemente por descuidar las prioridades. No te voy a decir que soy un ejemplo en eso. Soy un ejemplo malo de descuidarlas. Siempre que alguien descuida sus prioridades, tiene efectos negativos. Y muchos de esos efectos ni siquiera los vas a poder contar porque se pierden en el avance del tiempo. Ya ni siquiera lo relacionas con dónde se originó. Una gran cantidad de males viene a nuestra vida cuando nosotros vivimos vidas donde le damos importancia a lo que no tiene. David vio la vocecita de Mical y dijo, esto no tiene importancia. La ofendí, acabo de pasar un momento muy vergonzoso ante sus ojos, pero ¿sabes qué, Mical? No estaba bailando para ti. Mi danza no era para darte gusto a ti. Mi baile o lo que haya sido y el modo en que fue, no fue para ti. Discúlpame, pero fue delante del Señor. Para David,
la prioridad era Dios. Antes que cualquier otra cosa es Dios. Pero toda actividad tiene algo primero y tiene algo segundo. Pero si no te detienes a examinar su importancia, ¿cómo lo vas a saber? ¿En qué etapa de lo que estás haciendo te encuentras? ¿Debe tener eso el primer lugar? Si yo quiero ir a Hong Kong mañana y yo compro mi boleto ya mañana, error fatal. Yo tengo que ver otras cosas que deben estar primero. Primero y primero y primero. Si después de la bendición de Dios, ¿usted cree que me voy a levantar mañana y sabes qué? Mi amor, ya me voy. Sube al grupo de WhatsApp. Por favor, oren por mi marido. El pastor se volvió loco. Supongo que ha de ser como la locura de Nabucodonosor. No se asusten. Oren. Hay prioridades. Primero yo tengo que convencer a esa bella mujer que me deje ir. Y eso, querido hermano, coloca otra serie de prioridades por delante. Ella me va a decir, claro que sí, mi amor, ve. Pero, usted conoce el monstruo de Cípero, ¿verdad? Así se llama el monstruo de Cípero. O sea, sí, pero ese es el monstruo de Cípero. Me tienes que llevar. ¿Cuánto me va a costar, hermano? Entonces aparecen otra serie de prioridades y me doy cuenta, a ver, estoy mal, estoy haciendo las cosas mal. Primero tengo que sentarme. Dice Jesús en la parábola del que construye una torre. Primero me siento para pensar qué orden de prioridades, qué orden de actividades debo de realizar. Si así hicieras con todas las cosas en tu vida, tú tendrías un éxito extraordinario. Te voy a repetir lo que dije al principio. Esta es la cualidad número 1 de las personas exitosas alrededor del mundo, cristianas o no. O sea que si un ateo decide voy a hacer las cosas en orden de importancia, voy a priorizar las cosas, le va a ir bien. Es más, un satánico que dice voy a priorizar las cosas por orden de prioridad, le va a ir bien, va a tener éxito. Claro, porque es un principio universal. Si tú le das importancia a lo que no tiene la importancia que le das, tú vas a tener problemas, no éxito. Claro que para nosotros los hijos de Dios nada debe ocupar el primer lugar más que Dios. Así que estoy hablando del segundo lugar, priorizar las cosas del segundo lugar. ¿Cómo ve, hermano? No se oye muy cristiano, ni mucho menos muy cultural mexicano, pero así es. ¿Por qué a veces nosotros como mexicanos no tenemos esa bendición, hermano? Porque no nos detenemos a pensar. Nos enfada un poquito ese asunto de pensar. Somos tan ingeniosos que decimos, no importa eso ya en el caminito lo resolvemos. ¿Sí o no, mis hermanos? Alá se va, voltea al de al lado y dígale, no me critiques, tú estás peor, así dile. La prioridad es lo que tú eliges, por ejemplo, cuando te despiertas. No digas que no puedo priorizar, no, es lo que tú haces cuando te despiertas. ¿Qué haces? ¿A poco te sales así como te levantas a la calle? ¿Qué te dice tu cerebro, mi querido hermano? Hasta el no cristiano, ¿qué le dice su cerebro no cristiano? ¿Verdad que usted no se levanta, mi hermano, así como se levantó y sale a la calle? Por alguna razón inexplicable las prioridades aparecen. No es magia. Es que usted no se atreve a salir a la calle sin darle importancia a su apariencia. ¿Usted qué hace?
Se levanta, se cepilla los dientes tal vez, se viste, no sé. Pero es un orden de prioridades y luego ya sale. Si usted hiciera eso para todas las cosas que tiene en la vida, Dios pudiera bendecirle. Porque en el primer día Dios creó la luz. Segundo día, y así el orden de los elementos. Cada uno según su importancia. Porque hay cosas que deben estar antes. Debe identificarlas y decirle: Señor, dame discernimiento para darle la importancia que tiene algo y que yo lo prefiera respecto de todo lo demás. Qué hermoso cuando una persona prefiere las cosas por encima de lo demás. Dice: yo prefiero esto, y eso es realmente importante. Todas las demás cosas se alinean. Pero a veces la comodidad, el gusto, lo que es más aceptable para otros, lo que te deja dinero más rápido, lo que te apremia, lo que te preocupa, lo que te da gloria, lo que te da miedo, eso lo colocas en primer lugar. Y aquí no se le ocurra contradecir al pastor, porque es la verdad. ¿Sabes qué ocupa en este momento tu atención? Lo que te preocupa, lo que te da miedo. Así es. Y en algunos casos el pecado, o sea, la mente está tan absorta en algo malo que obviamente desplaza todo lo demás a un lugar sin importancia. Se vuelve importante el pecado, se vuelve más importante la preocupación, el miedo. Solamente Dios sabe cuántas personas se han privado de cosas grandes para la gloria de Dios por darle tanta importancia al miedo. Estás tan lleno de temor que dices: no, mejor no lo hago. Esa fue la razón por la cual Dios quitó al primer rey y lo desechó, por miedo al pueblo, por temerle a la multitud. Prefirió ir con la multitud y hacerle caso a la gente que quedar bien con Dios. Prefirió. Si algo o alguien tiene importancia para ti, va a tener preferencia respecto a todo lo demás. ¿Puedo echar unas pedraditas, hermanos, aquí? Necesarias. Sí. ¿Sabe por qué Dios ordena a los casados que tengan una casa nada más para dos? Casados. Casa para dos. Porque es prioritario. Porque es importante que ellos se conozcan. Porque es importante que creen vínculos profundos. Porque es necesario que ellos empiecen a estar cercano uno a otro. Si usted mete a otra persona allí, no se va a poder el ideal de Dios para el matrimonio. Ellos deben ser una sola carne, es prioritario. Cuando los recién casados, sin importar la edad, mezclan otras personas en la casa, se complica la cosa, se multiplican los problemas. Ya no es el problema que yo tengo que resolver con mi cónyuge, sino que yo estoy agregando otros problemas. ¿Y todo por qué fue? Porque no le dio importancia a lo que es primero. Tan importante es que ocupa el primer mandamiento para las relaciones entre pareja. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Fue la primera instrucción que Dios dio para el matrimonio. Así que cuando un matrimonio joven llega y me pregunta: es que ¿usted cómo ve, pastor? ¿Cómo veo qué? O sea, a mí hasta se me retuercen las tripas cuando me hacen esa pregunta, porque está claro como el agua. Usted tiene que dejar a su mamá, déjela en paz. Por cierto, ya lleva varios años de muerte y usted todavía la consulta. ¿Qué onda?
Aparte, hasta hechicero usted es. O sea, ¿qué pasó, no? Los hijos, cuando los hijos ocupan el primer lugar en los matrimonios, malo, estás violando un principio. La prioridad del cónyuge, diga conmigo, es el cónyuge. Si no le das el primer lugar a tu cónyuge, problemas. No importa que tú quedes bien con medio mundo, problemas, porque Dios ordenó esto, una sola carne. Hay que invertir tiempo, hay que estar trabajando en eso, hay que meditar, hay que orar, hay que reflexionar, hay que ceder el paso, hay que perdonar, hay que reconciliarse, hay que hablar. Y todo eso, si tú prefieres otra cosa a eso, va a ir mal tu matrimonio. Es un asunto nada más de preferencia, mi hermano. Yo prefiero quedar bien con las cosas importantes. Les repito, no es algo sencillo de vivirlo, porque nosotros, la mayoría, preferimos otra cosa que darle la importancia a las prioridades. Por eso Jesús dijo varias veces, primero. Por ejemplo, vas a ir al altar a dar tus diezmos, tu ofrenda, primero, acuérdate de que si tienes algo contra tu hermano o tu hermano algo contra ti, déjalo y ve y reconcíliate primero con él. ¿Ve? ¿Dios prioriza? Diga conmigo, sí. Bueno, es un principio tan claro y tan evidente en la Biblia que hasta en el vino aparece. Jesús hizo un milagro en las bodas de Caná. Cuando sirvieron el vino a todos los invitados y empezaron a tomar el vino los invitados, dijeron estas palabras. ¡Qué barbaridad! O sea, la costumbre es de que se sirva primero el buen vino. ¿Ve? Un orden de prioridades social. Y después ya sirven el de segunda categoría, pero tú has mantenido el buen vino hasta ahora. Dígame, ¿Jesús dio o no prioridad a la boda? ¿Por qué lo hizo? Es que era una boda. ¿Usted cree que lo hubiera hecho si hubiera sido un cumpleaños? No. ¿Usted cree que lo hubiera hecho si hubiera sido porque salió el chico de la graduación? ¿Y ya tiene 45 años el chico? Con razones llegan algunos de otros países asiáticos y se quedan así. No pueden creer que familias echen a la basura, literalmente, un dineral por un 15 años. No lo pueden creer. ¿Sabe cuántos con los trabajadores? ¿Sabe cuántos trabajadores su dinero lo ahorran para un triste festejo de un chamaco que cuando crezca hasta vigas le va a echar en su cara? Eso es tener las prioridades en completo desorden. Un coreano dijo de esto en mensajito a los mexicanos: si los mexicanos todo el dinero que se gastan en fiestas sociales lo guardaran para la educación de sus hijos, sería muy diferente. Pues claro. Pero obviamente, ¿qué dice su corazoncito? No, es que se va a morir. Se lo prometo, pastor, tiene 50 años y se va a morir si no le festejo. Querido hermano, no se mueren. Son como cucarachas. Ay, no se crean. Me voy a meter con problemas con mi esposa, pero insisto, en el WhatsApp de la oración. Ay, no sé.
Todo esto lo digo así y ya hasta me volteó a ver mi hijo. No, no se crea mi hijo, luego platicamos. Demasiado tarde. Mire, ¿sabe por qué no priorizamos? Ahí le va. La comodidad, el gusto, lo más aceptable para otros, lo que deja dinero más rápido, lo que te apremia, lo que te preocupa, lo que te da la gloria a ti, lo que te da miedo. Todo esto apremia, pero no es lo más importante. La persona realmente exitosa se detiene y extrae, analiza y en oración le dice: Señor, ¿qué vale la pena que yo atienda aquí? Y si eso es lo más importante, yo lo prefiero por encima de todo lo demás. Y entonces Dios dice: ya me entendió. Y el Señor envía de su bendición. Por eso dice: busca, más buscad. Oiga la palabra, más buscad. No es algo que se encuentra rápido. Mas buscad primeramente, prioridades. Dios prioriza el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando la añadidura ocupa el lugar de lo importante, todo se altera. Podemos evitarnos grandes problemas si nosotros sinceramente le decimos: Señor, perdóname, yo he alterado el orden de prioridades por alguna de las razones mencionadas. Muchos de nuestros problemas en nuestra vida y en nuestra casa es porque nosotros atendimos primero o le dimos preferencia a la comodidad. No se oye el sonido de los grillos, pero sí se oye el zumbido de la bocina, ¿verdad? ¿Sabía que la comodidad ocupa el lugar number one en la mentalidad de los mexicanos? Lo hacen porque eso es más cómodo. Es la razón por la que comemos muchas cosas que no son buenas. Es que eso es más cómodo, es comida que me quita el hambre de volada. Pero eso no nos preocupa hasta que llegamos ya a cierta edad y entonces dices: ¿por qué no comí bien? Ya demasiado tarde. Ya ha violentado un orden de prioridades y ahora estás cosechando ese descuido. Si para ti es prioritario darle gusto a alguien o evitar su disgusto, no tendrás éxito en hacer el bien. Ahora, ¿por qué cito esto en este momento? Porque las prioridades, mis hermanos, no se colocan automáticamente. Uno las tiene que buscar y cuando las encuentra las debe preferir y decir: a esto lo voy a colocar en primer lugar. Es un acto intencional. No es algo que sucede mecánica y automáticamente, es algo que yo deliberadamente lo escojo y que trabajo, porque sucede que todo aquello que usted prefiere por encima de lo demás crece, porque le está dando una atención especial. Eso se potencia, se expande, se multiplica, avanza, se desarrolla. Todo aquello a lo que usted le da simplemente prioridad. ¿Qué pasa cuando usted le atiende al perrito? Yo tengo una perrita ahí en la casa que no me la quito de encima. Porque siempre que llego, ella a mí me empuja y no le hace nada a ellos. Pero llega conmigo, me avienta, me empuja y empieza a dar vueltas y me empieza a morder el zapato, y cosa que no le hace a ellos. Hasta los amigos de Isaí, cuando llegan a la casa, ven lo que me hace el perro y les da risa, porque nada más me lo hace a mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy la que lo saco. Porque yo soy la que le pone la correa muchas veces y le doy una vueltecita o dos vueltecitas ahí. Mientras yo hago caminando ejercicio, estoy con el animalito. Entonces, invertí en ella. Todo lo que usted le dé prioridad crece. Así que no se asombre si le está diciendo: Señor, yo quiero arreglar este problema, y el Señor te dirige con la persona a invertir más tiempo con la persona, a hablar.
No es algo que nos guste, porque a quién le gusta estar batallando. Pero si tú realmente quieres la bendición de Dios, Dios te va a decir, dale especial atención. Deuteronomio 7:6 dice así Dios, ante la pregunta, ¿Dios prioriza? La respuesta es sí, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios prefirió a Israel sobre todas las naciones. ¿Y le presta atención? ¿Sus ojos están allí? Claro, mi hermano, para Dios, Israel es prioridad. Y lo dijo Jesús, cuando el tema de los samaritanos, ¿dónde se debe de alabar? ¿De dónde va a venir la salvación? Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Todo fue ordenado por Dios y establecido un orden para que Jesús viniera como Salvador del mundo a través del pueblo de Israel. Dios hace todas las cosas, mis hermanos, en un orden que Él conoce. Y para Él es importante el respetar ese orden. Si aún así no lo cree, la resurrección de los muertos, muy claramente el apóstol Pablo dice, y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. La resurrección de los muertos es primero. Primero. A ver, diga conmigo primero, porque voy a decir algo en la doctrina que usted no va a salir muy contento de aquí, pero bueno. Primero. Primis, pues. ¿Sí? Y luego, dice el apóstol Pablo, y luego los que estemos vivos, ¿seremos qué? Entonces, ¿qué es primero? Así es. ¿Y dónde está la gran tribulación? Antes de la resurrección de los muertos. No hay resurrección de los muertos y gran tribulación. Eso no es bíblico, mi hermano. Ese pasaje dice claramente, la resurrección y la venida de Cristo en su segunda venida son un solo evento. Yo sé que algunos, ay, pastor, explíquemelo más detallado. No tengo tiempo, hermano, y eso está fuera de mis prioridades del día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Es sencillo. Si para ti lo prioritario es hacer las cosas para ti o para otros, sin tomar en cuenta a Dios, tu vida pronto va a caer en desorden. O más bien, ya está en desorden. Lo que tienes que hacer es ir delante de Dios y decirle, Señor, entendí este mensaje, pero esto no significa que lo pueda llevar a cabo rápido. Ya adquirí el hábito de poner cosas de menor importancia al principio, pero si tú me das la gracia, si tú me das el poder, yo voy a darle importancia a lo que realmente merece. Te animo que durante la semana tú pienses esto. A lo que le estoy dando importancia, ¿la tiene? A la luz de lo que es importante para Dios, piensa, ¿tiene tanta importancia como yo se la estoy dando? Y si lo respondes a la luz de la palabra, Dios mismo te va a hablar en esta misma semana y te va a dar guía. Las personas más exitosas, no importa si son creyentes o no, tienen este hábito en primer lugar. No hacen las cosas solamente porque amanecieron. Más bien se levantan y empiezan a buscar las prioridades del día. Algunos de ellos son más capaces, más hábiles y ya tienen muy ordenada su vida. Y lo hacen desde una semana antes o posiblemente mucho antes de la semana. Y por eso son muy exitosos. ¿No crees que se levantan y dicen, hoy voy a cortar el césped? No. Son exitosos porque ya saben quién va a cortar el césped en lugar de ellos. Ya saben de dónde van a tener el dinero para que alguien corte el césped en lugar de ellos. Porque ellos le van a dar más tiempo a lo que importa más.
No todo, mi hermano, lo que te viene en un día es importante, créemelo, no todo lo que tú dices es importante, es importante. Seamos honestos, estamos mal acostumbrados a poner en primer lugar cosas irrelevantes ante los ojos de Dios, como fue en el caso de Mical. Quiero terminar con ella. Mical, para ella era más importante que el rey se portase de una manera honrosa que honrar a Dios. Y David le dejó muy claro: no me importa si en mi honrar a Dios me parezco una persona deshonrosa. No es fácil esto que estoy diciendo, porque la mayoría tenemos un ojo al gato y el otro al garabato. Estamos haciendo algo, pero viendo a ver qué van a decir de mí. Queremos hacer algo, ¿qué va a pensar de mí? ¿Cómo me va a afectar con fulanito de tal o con sultanito? Y ya no lo hacemos. Yo le doy gracias a Dios porque hubo personas como los reformadores que no se detuvieron a pensar cómo iba a recibir la gente su mensaje. Ellos hablaron abiertamente el mensaje de Jesucristo y a algunos de ellos les costó la vida. Nosotros no nos podemos detener, a menos que querramos nosotros tomar más en cuenta, darle más importancia a la opinión de la gente que a lo que Dios opina o a lo que tú quieres. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender esto, que en la semana podamos descubrir qué es lo más importante. Y en todas tus actividades, si lo haces ya hablando en el plano diario, si tú primero empiezas por lo más importante, adelante. Ahora, yo sí quiero ir, hermanos, a Hong Kong. Antes de que Dios lo destruya, entonces quiero ir a Dubái antes de que sea quemado por fuego, antes de que Godzilla destruya Nueva York. Yo quiero verlo, hermano. Nadie de ustedes me ayudó con el asunto de mi prioridad. Y algunos ya entendieron, hasta movió la cabeza una hermanita, ya dijo: pues no tengo por qué, ese es asunto suyo, pastor. Eso es. El Señor me dijo: ¿quieres ir? Sí, perfecto. Entonces te tienes que levantar a las 5 de la mañana todos los días. ¿Y eso qué, Señor? Yo sé lo que te digo. Ya llevo varios días así, hermanos. O sea que ya me vi. Luego le platico cuál fue el desenlace de esto. Por WhatsApp, y le voy a enviar la foto, mire dónde estoy, para que vea que sí se puede. Pero acuérdese de eso. ¿Por qué a las 5 de la mañana? Ahí los voy a dejar para que ustedes piensen y se hagan bolas y no descubran absolutamente nada. ¿Ok? Pero entonces lo van a tener aquí en la mente. Para toda cosa que usted quiera hacer, hay algo que debe colocar primero y darle preferencia. Eso es todo el mensaje de hoy. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. El Cantar de los Cantares es un libro algo extraño, pero como está en la Biblia, tiene su riqueza, hay una gran riqueza. Y todo el libro comienza con el deseo de un beso. Ahí dice: oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Poesía bíblica, poesía hebrea, dedicada al amor entre pareja. Habla de un deseo que tiene, y luego todo el desarrollo de Cantar de Cantares te muestra qué es lo que hace el que ama, quiere estar con la persona amada. Y es interesante ver las prioridades que le da para lograrlo. Dios no se equivoca, mis hermanos. Dios no se equivoca. Pero en un asunto como el amor,
nuestro cerebro se organiza, fíjate. Cuando sentimos hay ese sentimiento, hombre, hasta nos volvemos inteligentes. Que Albert Einstein y que 8 cuartos son habilidades excepcionales. Uno dice, yo quiero estar allí, o sea, se vuelve la meta. ¿Y qué hace? Prioriza. Bueno, Dios le conceda ver así cada uno de esos logros buenos que Dios quiere que alcance. Que usted esté enamorado del Señor y diga, yo quiero hacer eso para la gloria del Señor, quiero tener éxito, Señor. Y le va a venir esa gracia de priorizar. Yo conozco chavos que no se bañaban hasta que conocieron a la chica. ¿Cómo le hizo, señora? Le preguntaban para que se bañara. Yo no hice nada, dijo la señora, para tristeza de la señora, ¿verdad? Y luego, pues es que ya conoció a la... Ah, pues sí, tiene razón. El interés tiene pies. Y también genera sabiduría, ¿eh? Bueno. Cierra sus ojos conmigo, voy a hacer una oración sencilla. Padre mío, quiero rogarte que tu palabra quede afirmada en los corazones de tus hijos. Es un mensaje, Señor, sencillo, pero es de esos que tiene un impacto muy grande en la vida, Señor. Te pido que les bendigas, te pido, Señor, que tú estés con ellos, que tú los dirijas, mi Dios, para que puedan poner por obra tu palabra, Señor. No es una palabra mía, ni lo saqué del consejo de hombres, Señor, el cual no me interesa. Yo lo que quiero es compartir, Señor, tu palabra a ellos, Señor, y que ellos vean tu mano poderosa, Señor. Dándoles éxito, Señor, en las cosas buenas que se han planteado o han planeado para sus vidas, Señor. Quiero rogarte que ellos puedan aplicar este principio a todos los aspectos de su vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y si contamos con tu favor y con tu misericordia, ¿cómo no podremos lograr esas cosas? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Prospéranos según, Señor, esas riquezas tuyas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Cristo.